de una campaña de educación con beneficios en universidades, institutos y plataformas en Argentina y en Uruguay, ¿no? La ambición que tenemos en OCA es ser la plataforma de soluciones financieras más relevante del país. Hace un tiempo nos comprometimos con la educación y una de las actividades que estamos organizando son estos webinars con temas relevantes y de interés general. Bueno, agradecemos a DECEM y a Pablo Marroche, que es nuestro invitado de hoy, que a continuación nos va a contar sobre finanzas personales. Pablo es director ejecutivo en la Fundación DECEM Junior Achievement Uruguay, experto en dirección de marketing de la Universidad de la Empresa. También integra el comité ejecutivo de la Red Uruguay Emprendedor y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del BID. Muy bien, una vez presentado, adelante Pablo. Bueno, muchas gracias Francisco, buenas tardes para todos y todas. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde y este tema que es tan interesante para poder, bueno, refrescar herramientas, pensar colectivamente, compartir y de alguna manera poder tratar de sacar conclusiones también en limpio que nos ayuden a desarrollar también ahí nuestro futuro. Voy a ir compartiendo también la presentación para chequear ahí que se vea. Así largamos con eso. Bueno, como decía recién Francisco, yo trabajo en la Fundación DECEM Junior Achievement. Estamos hace más de 30 años en Uruguay y nuestros pilares son el tema del desarrollo de la actitud emprendedora, la educación financiera y la preparación para el futuro laboral. Tenemos más de 185.000 jóvenes que han pasado por los programas y somos parte de una red que está en 115 países que se llama Junior Achievement, que bueno, este año tuvo también la distinción de estar nominada al Premio Nobel de la Paz también por la contribución que hace a través de los programas que llegan a más de 12 millones de jóvenes, y para darles una referencia, en Uruguay estamos llegando a más de 10.000 personas por año. Así que bueno, la idea de hoy es poder hablar sobre este tema de las finanzas personales, pero para entrar en calor y conocernos un poco más entre los que estamos acá conectados, les voy a proponer una encuestita que directamente la completan, ahí les va a aparecer en la pantalla, para ver quiénes somos, quiénes estamos hoy por acá, para poder conocernos un poco más e intercambiar. Si ahí ya la están viendo, son 7 preguntas cortitas de, bueno, son mujeres, varón, qué edad tienen, si son de Montevideo, del interior, y algunas preguntitas sobre las finanzas que van a ser todas confidenciales, obviamente. Esto es solamente para generar un poco de diálogo entre nosotros. Vamos a dar ahí un minutito para que puedan también completar esta encuesta. Así vemos también los resultados y nos conocemos un poco más. Es una forma de interactuar entre todos los que estamos por acá. Ahí van unas 16 respuestas. Seguimos sumando, perfecto. Así ya compartimos también esos resultados y intercambiamos también entre nosotros. Ahí llegamos a la mitad de los participantes que ya completaron. 30 segundos más. Así terminamos. Y bueno, y hoy vamos a tener una horita para hablar de varias cosas en esto, de poder intercambiar y compartir. También algunas herramientas que nos puedan servir para, bueno, como decíamos, ¿no? Muchas veces se trata de refrescar también en cosas que ya veníamos haciendo, en otras que tal vez no tuvimos en cuenta y que podemos aplicar. Bueno, voy a finalizar por ahí la encuesta, así vemos esos resultados. Bueno, teníamos 66% mujeres, 34% varones. En las edades tenemos un 48% están entre 30 y 45, 34% más de 45 y 18 entre 18 y 29. Tenemos un 64% de Montevideo, 36% del interior. Y después cuando hablamos de las finanzas, bueno, el 34% dice no tengo un presupuesto, hoy vamos a hablar de eso. El 41% dice tengo un tope mensual de gastos, y el 25%, o sea, 1 de cada 4, tengo un presupuesto detallado. Con las tarjetas de crédito, un 9% que no tienen, 23% que tiene una, 18% tengo 2, y el 50% tienen 3 o más tarjetas de crédito.
En el tema de la capacidad de ahorro mensual, y después vamos a ver algunos datos sobre eso, el casi 30% no tiene capacidad de ahorro, el 40% menos de 10.000, ahí tenemos un 70%, y después un 16% entre 10 y 15.000, y el 18% más de 15.000 pesos por mes. Y cuando decimos, bueno, ahorro para, la respuesta mayoritaria es todas las anteriores, ¿no? Tener el colchón, darme gustos, con el objetivo de comprarme la vivienda, o de complementar mi jubilación en el futuro. Eso es un poco las expectativas, entonces, con esta situación, digamos, que podríamos decir si fuéramos como un grupo. Así que buenísimo lo que salió ahí, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de economía. Esto de las finanzas tiene que ver con la economía, y justo hace un par de días veía en el diario que la economía es la principal preocupación de los uruguayos. Una encuesta de Cifra que actualizan frecuentemente todos los años, y decían, bueno, para el 46% de los uruguayos esto es una preocupación, o por la falta de trabajo, o por el tema de los precios, los sueldos, la situación de la pobreza, la inflación, o la situación económica. Todo eso compone, digamos, a la economía como la principal tema para esto, tema de preocupación de los uruguayos, y decíamos, bueno, y un 30 en segundo nivel es el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, obviamente eso también genera, en parte, que todos también estemos acá, ¿no? Que nos interesa adquirir más herramientas y poder pensar cosas, ¿no? Y hoy nos vamos a meter más en el tema de las finanzas personales, ¿no? En cómo manejamos nuestra realidad financiera en cada uno de nuestros hogares, de nuestras casas y demás, ¿no? Si tuviéramos que hacer una definición, digamos, podríamos decir que es como la aplicación de los principios financieros, ¿no? De estas buenas prácticas, las herramientas, detalles de gestión en los recursos, ¿no? En la planificación de los recursos de una persona o de una familia, ¿sí? Porque obviamente muchas veces esto lo aplicamos no solamente en forma individual, sino también a nuestra familia. Entonces hoy lo que vamos a estar viendo es esto, ¿no? Temas del presupuesto, de los gastos, del ahorro, el tema del crédito, la inversión. Vamos a tener antes del final una pastillita, un segmento para comerciantes y emprendedores, que algunos pueden haber llegado y por ahí estar en esa situación, y el tema de algunas herramientas que van a quedar también para el futuro, ¿tá? Esto es lo que tenemos como expectativa de recorrer en esta hora juntos. Entonces, cuando hablamos de un presupuesto, que ahí preguntábamos, ¿no? Bueno, quiénes ya lo tenían armado, quiénes tenían una idea y demás. Bueno, podríamos decir que es el cálculo detallado de los ingresos y los gastos que se van a dar en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Cuando lo pensamos en nuestra casa, en nuestra familia, muchas veces es el presupuesto mensual, ¿no? Porque los que tenemos ingresos fijos, por ejemplo, decimos, bueno, yo ya sé todos los meses qué ingresos voy a tener, tengo un estimado de los gastos también, entonces de alguna manera me parto de esa base mensual. Hay otros casos que puede pasar que yo tenga un negocio que sea más zafral, digamos. Por ejemplo, si soy dueño de una heladería, evidentemente va a haber meses del año que voy a vender más, ¿no? En todos los meses del verano y la primavera, que en otros, como el invierno, que probablemente pueda vender menos. Entonces voy a tener que de repente hacer un presupuesto más o semestral o anual para poder tener más idea también de cuál es mi realidad y cómo voy a organizarme, ¿no? ¿Para qué nos sirve tener un presupuesto? Bueno, primero porque reduce la ansiedad frente al dinero, ¿no? Todos estamos pensando, no solamente, bueno, cómo vamos a llegar a fin de mes, sino cómo vamos a cumplir nuestras metas de este año, cómo nos vemos de acá a un par de años. Entonces, esto de tener datos, información, nos ayuda mucho, ¿no? Nos da mayor capacidad de tener control sobre nuestra situación financiera, y nos permite también mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Podemos ponernos objetivos, podemos decir, bueno, voy a apostar a mejorar tal cosa, ¿no? Desde decir, quiero mejorar el colchón de la cama en la que duermo todos los días, a darme algún gusto, a salir o a lo que fuera, ¿no? Entonces, para eso nos sirve también tener un presupuesto, saber cómo vengo manejándome, cómo vengo en relación a las metas que me propuse. Entonces, si tuviéramos que dividirnos, tendríamos como dos columnas, ¿no? La columna de los ingresos y la columna de los gastos. Nosotros muchas veces recomendamos también el trabajarlo esto como un presupuesto familiar, ¿no? Porque muchas veces cuando vivimos en pareja y si tenemos hijos y demás, también podemos incluir, ¿no? Como todos los ingresos de un lado y todos los egresos del otro. Después vemos cómo lo distribuimos según cada uno, ¿no? Como prefiera, pero sí es importante considerar todos los ingresos que tenemos, porque muchas veces si no es como que después no nos cierran los números, ¿no? Lo mismo con el tema de los gastos. Entonces, bueno, si tuviéramos dos salarios, si tenemos rentas, algún alquiler, alguna pensión, alguien que reciba
otros tipos de ingresos, incluso ayudas familiares que puedan ser con cierta recurrencia y demás, muchas veces lo podemos considerar también dentro de los ingresos. Y en los gastos, obviamente, ahí vamos a tener categorías de esos gastos, ¿no? Podemos tener gastos fijos, ¿no? Como podría ser si estoy pagando un préstamo hipotecario o si tengo un alquiler, si tengo préstamos, los servicios por los que tengo que pagar, la educación, el tema de los impuestos, ¿no? Contribución primaria, bueno, si tengo auto o moto, la patente, los seguros y demás. Y esos son como gastos que son bastante permanentes y son cosas que yo no puedo dejar de pagar, no puedo dejar de considerar y los voy a tener todos los meses ahí, ¿no? Después voy a tener gastos variables que pueden tener ciertas alteraciones, si bien sé que algún presupuesto siempre le voy a tener que destinar, algunos rubros siempre se van a llevar, ¿no? Alimentación, transporte, gastos de farmacia, de vestimenta y calzados, ¿no? Las renovaciones de la ropa y demás. Puede haber gastos ocasionales, cosas que no sé cuándo me va a tocar hacerlos, pero desde los gastos médicos, algunos regalos, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, los regalos de la familia en ciertos momentos, después cuando caen los cumpleaños, que eso depende de cada uno, la Navidad y demás. Puedo tener arreglos, ¿no? En mi casa, otro tipo de arreglos, cosas que se me rompan y que las tenga que solucionar, pero que es una cosa ocasional, ¿no? O sea, se me rompe una cerradura, se me rompe la heladera, bueno, va a ser una cuestión muy ocasional. Acá también podemos incluso decir, puedo definir dentro de mis gastos también la meta del ahorro, digamos, no sería un gasto porque lo estoy reservando, pero sí podría yo decir, bueno, quiero separar, ¿no? A la hora de mentalizarme y de esforzarme más en esto de la meta del ahorro, después de pagar todos estos gastos que yo tengo como fijos y de los cuales, incluso los ocasionales, digo, voy a separar para ahorrar, ¿no? Y en base a eso después puedo ver qué margen tengo, ¿no? Que sería decir, si le resto a todos mis ingresos los egresos, ver qué margen tengo para moverme y decir, bueno, que me voy a dar un gusto, voy a ahorrar, complementar el ahorro, voy a meterme para otro proyecto, voy a ir sacando algunos planes que también tengo en mi mente, ¿no? Entonces, fundamental, algunas cositas ahí para revisar, ¿no? Tenemos que tener bien claro el periodo, ¿no? Si es por mes, si es por año, cómo venimos, que lo vamos a calcular, ¿no? Para tener un criterio único, ¿no? Esto de tener bien definidos los ingresos, ¿sí? Y una metodología, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en un Excel? ¿Lo voy a hacer en computadora? ¿Lo voy a hacer con una aplicación? ¿Lo voy a hacer en una libreta? ¿No? Pero el definir y sobre todo también pensar, bueno, cada cuánto lo voy a chequear, cómo vengo funcionando con esto. Y eso de ser constantes es súper importante, ¿no? Es como una habilidad que tenemos que agarrar y decir, bueno, voy a todos los meses cuando cierro, ¿no? Como muchas veces hacen las empresas, que miran y dicen, bueno, ¿cómo cerré el mes de mis ventas? ¿No? En este caso, ¿cómo cierro yo la implementación de este presupuesto, la ejecución de este presupuesto mensual para ver cómo me proyecto también, ¿no? Incluso muchas veces en las organizaciones, a veces decimos, bueno, si el mes pasado gasté más, este mes trato de gastar menos para así poder llegar a cumplir mis metas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son fundamentales para poder tener una aplicación eficaz y conocer bien nuestros gastos y sobre todo conocer en qué rubros se nos están yendo, ¿no? Porque también una de las cosas fundamentales va a ser después el poder decir, bueno, si yo tengo información para incluso abrir y decir, bueno, la cuenta farmacia, la cuenta supermercado, ¿en qué se me fue ahí adentro? También, ¿no? Porque no es lo mismo que obviamente uno diga, che, compré pan, manteca, comestibles, leche, lo que fuera, y compré de repente bebidas cola, no sé, cigarrillos, bebidas alcohólicas, lo que fuera. Capaz que uno dice, bueno, puedo priorizar, puedo dejarlo más para el fin de semana, puedo dejar de aprovechar y dejar de consumir este tipo de productos, ¿no? Es como que importante también cuanto mayor información tengamos, nos va a permitir para hacer como ese doble clic, ¿no? Entonces, hablando de los gastos, también vamos a poner también un ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, necesito comprarme un jean, ¿no? Me lo planteo como pregunta y digo, sí, la verdad es que necesito comprarme un jean. Y entonces digo, bueno, si el vaquero fuera 4.000 pesos, ¿cuántos vaqueros me compro, no? Y entonces, ¿no? En un ejemplo dice, no, yo a 4.000 no me compro ninguno, la verdad, no llego, no me da, no quiero, no me parece que valga eso. Pero si lo consigo a 2.000, y ahí muchas veces dice, bueno, a 2.000 sí me compro uno, ¿no? A 2.000 porque hay la oferta, porque sé lo que vale, lo que sea, me lo compro. Y a veces nos dicen, mirá, pero el vaquero ahora está a 1.000. Y a veces ahí, muchas veces nos dicen, ah, bueno, entonces si está a 1.000 me compro dos, ¿no? Y eso que muchas veces lo hacemos intuitivamente, porque digo, bueno, voy a aprovechar la oferta, el precio, lo que sea. Muchas veces nos termina también jugando en contra a la hora de ver cómo
desarrollamos nuestros gastos, ¿no? Y obviamente la necesidad de un bien nunca es independiente de su precio. Nosotros podemos definir si lo necesito y si lo quiero, es una primera, ¿no? Si es algo que realmente es una necesidad o si es algo que quiero tener, pero después también, perdón, ¿a qué precio es que me lo están ofreciendo, ¿no? Y muchas veces es que aprovechamos este tipo de ofertas. Me acuerdo hace poco me llegó esto, ¿no? Como por mail, un día estaba en mi casa ya por acostarme y me decía, última chance, 10% extra sobre los precios del descuento, más el 15% con la tarjeta, más el envío gratis, más que podés comprar las 24 horas, ¿no? Y era como, ¡pam! La verdad que yo estaba en mi casa, en el sillón, mirando la tele, y no estaba pensando que me tenía que comprar algo, que me quería comprar algo. De todas maneras, es como que no, a un clic de distancia uno se ve tentado y dice, bueno, me pongo a revisar y veo, ¿no? Si me termino comprando algo o no, ¿no? Y para aprovechar todas estas cosas. Pero la realidad es que uno a veces no hace ese filtro realmente de si lo necesita o si es un precio, por ejemplo, que comparado con el mercado, ¿no? Esté bien o no, ¿no? ¿Cuánto estoy asumiendo, ¿no? Entonces, como si yo me planteo de alguna manera, decir, che, una de las formas en las que puedo reducir mis gastos es tener mayor moderación antes de comprar, digo, bueno, la primera pregunta es si lo quiero, perfecto, bueno, pero ¿lo necesito realmente? La tercera sería, ¿realmente lo puedo comprar? Y la cuarta, ¿estoy pagando un precio acorde o puede haber mejores opciones en el mercado? ¿No? A veces uno también dice, bueno, me voy a comprar un buzo y de repente, bueno, el buzo Levi's obviamente por la marca y la calidad, lo que sea, va a ser más caro que otros, pero la necesidad capaz que era tener un buzo, ¿no? No era tener el buzo Levi's de repente o bueno, la oferta. Entonces, estas son algunas de las cosas cuando nos ponemos más firmes en decir, quiero ahorrar, quiero destinar estos recursos que tengo a otros fines, ¿no? A otras cosas. Entonces, si quiero chequear antes de comprar algunas de las cosas en las que me puedo apoyar también, porque es muy difícil también saber los precios de todo y tener idea de todo, ¿no? Y tener todo en nuestra mente. Entonces, y hoy la verdad es que en nuestro celular tenemos también una herramienta. Entonces, por ejemplo, cuando quiero comprar artículos variados, digo, bueno, en Mercado Libre hay de todo, entonces me puedo fijar en Mercado Libre, che, ¿cuánto vale, no? Yo, por ejemplo, en los electrodomésticos digo, bueno, tomo la referencia de Carlos Gutiérrez, que sé que tiene de los precios más bajos, digo, che, bueno, no sé, una licuadora, una afeitadora, una cafetera, ¿cuántos salen? Bueno, comparo con Carlos Gutiérrez, después sí le doy la valoración a, ¿estoy dispuesto a pagar más por una marca que me parezca mejor, o que lo que fuera, o que me lo traigan a mi casa, o que lo pueda pagar con tarjeta? Perfecto. Pero tomo esa base para ver cuánto me está saliendo esa elección. Lo mismo con los pasajes, ¿no? Muchas veces digo, bueno, entro a Despegar, ahí tengo todo el paquete de todas las aerolíneas para después ver con cuál de las aerolíneas me decido para viajar cuando quiero irme de vacaciones, ¿no? Con el tema de los precios también tenemos hay una plataforma del Estado, digamos, del gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el Sistema de Información de Precios, y ahí también uno puede, por geolocalización, poner en tu barrio cuáles son los supermercados, poner los precios de los paquetes de la canasta básica y de los productos, y definir también si realmente está en buen precio o no. Sobre todo es eso, ¿no? Cuando tenés esa oferta que te deja la duda, o por ejemplo, no sé, te mudaste de barrio y querés definir, che, ¿cuál es el supermercado más barato para encontrar tal cosa? ¿Cuál es el para tal otra? Y puedo también, a partir de ahí, poder aprovechar. Y lo otro que yo hago muchas veces, porque como digo, la verdad es que me cuesta acordarme los precios de todas las cosas que hay en un supermercado, tengo en el celular la aplicación de tienda inglesa o de Devoto y digo, bueno, si estoy en Piriápolis y hay algo que me deja duda de si está caro o está barato, digo, bueno, me fijo en tienda inglesa donde voto y comparo contra eso, ¿no? Son como lugares donde uno puede chequear, porque tal vez a veces uno dice, ah, mirá, me acordé de el cortador de queso, pero no es que lo necesitas en Piriápolis, te lo decís, me lo voy a traer a Montevideo. De repente, y digo, bueno, me voy a fijar a ver si realmente no estoy pagando mucho más de lo que debería, por más allá de que nunca me acuerdo que lo tengo que comprar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos también del ahorro, digamos, podríamos decir que es esa diferencia entre el ingreso mensual y los gastos que efectuamos por el consumo, ¿no? Lo que consumimos como personas o como familias en ese mismo periodo, ¿no? Hablábamos de decir, bueno, lo habíamos mencionado antes en el esquema, ingresos menos gastos, me queda un margen para el ahorro. Y después yo voy a definir qué hago con ese ahorro, ¿no? Entonces, eso, pero esa es la manera de que se genere, digamos, ¿no? Teniendo mayores ingresos que gastos. Entonces, hoy que preguntábamos ahí también en la encuesta de introducción, ¿no? Para conocernos un poco, hay un estudio de Mercoplus que, a pedido de Campilla Pilay, que habla también de cómo es la realidad de las familias en Uruguay. Y dicen, bueno,
hay 1 millón de familias que tienen cierta capacidad de ahorro, que de repente no lo están logrando, ¿no? No se lo están poniendo hoy como meta y demás. Después hay 100.000 familias que ahorran 10.000 pesos por mes y 22.000 familias que ahorran 16.000 pesos por mes, ¿no? Evidentemente tenemos un desafío en el tema de la educación financiera o de esto de la planificación y el ahorro para poder también poder lograr que todos estemos mejor, ¿no? Ojalá, y que todos podamos tener cierta capacidad de ahorro porque nos va a dar cierta capacidad de tener más previsión, ¿no? De decir, bueno, si me pasa algo lo puedo usar, puedo planificar, puedo mejorar mi calidad de vida, ¿no? Entonces, algunas cosas sobre las cuales, que son bien prácticas, en las cuales podemos ver también si estamos haciendo el uso correcto, si estamos en el lugar correcto, ¿no? Con el tema de la energía eléctrica, obviamente también es una parte importante del presupuesto de las familias, sobre todo en invierno, obviamente, por la calefacción. Entonces ahí tendríamos que ver, bueno, reducir al mínimo los consumos de energía reactiva, o sea, tener menos cosas enchufadas todo el día que no estamos usando, ver si tenemos la mejor tarifa de UTE, y ahora vamos a hablar de eso, que cuando compramos aparatos, comprarlos de bajo consumo, y ver si los aparatos los estamos también usando de forma eficiente, ¿no? O sea, dejo el aire prendido y me voy, tengo la ventana abierta, tengo mal los burletes, ¿no? Un montón de cosas que puedo hacer, ¿no? Y esto también me pasó, me había llegado en un momento el mail de UTE y me metí en el simulador y dije, bueno, me decían, si te cambias de plan, solo por cambiar de plan te podés ahorrar 4.000 pesos por año, y si haces algunos ajustes en tu rutina podrías ahorrar hasta 5.000 pesos por año, ¿no? Y los ajustes eran esto, ¿no? Usar el timer en el termotanque, en el calefón, para que no se prenda a los horarios picos, mover electrodomésticos al horario preferencial, o sea, no pongas el lavarropa o el secarropas en ese momento, y usar lámparas LED, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar ahí en ute.com.uy/simulador con su número de cliente o con la cédula que está asociada al servicio y chequear si están ya en la tarifa más conveniente, ¿no? En el plan más conveniente de UTE, lo cual además tiene la ventaja de que si en el primer año que lo estás usando no te funciona, en realidad te cobran por lo mismo que te habían cobrado del anterior, o sea, ni siquiera te recargan más si te equivocás al cambiar de plan, ponele si fallara el simulador, ¿no? Lo otro es el tema de la calefacción, como decíamos, y en esto también hay una empresa, esto sobre todo para cuando estamos definiendo, ¿no? Cuál aparato compramos, cuál instalamos en nuestra casa, o, por ejemplo, cuál prendemos más si tenemos varios de esos. Hay una empresa que se llama SEG Ingeniería que también tiene este tablero y todos los años actualiza el precio, ¿no? Entonces, ahí se ve cuáles son los menos eficientes, ¿no? Como los paneles eléctricos, el gas natural, el gasoil, que son los más caros, y los más eficientes como el aire acondicionado, split, la estufa a leña de alto rendimiento, la caldera eléctrica y demás, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión que podemos tener en cuenta a la hora de definir eso. Y otra cosa pasa también con los contratos, ¿no? Tenemos que revisar qué contratos tenemos, ¿no? Con la televisión por cable, por ejemplo, que todo el tiempo de repente van ajustando, o tengo paquetes de suplementos que capaz que los usé hace 2 años, no sé, en el Mundial, porque quería ver el pack más deportes, o en un momento porque miraba, y ahora en realidad uso las plataformas y miraba el pack más cine y no sé cuánto, y te van quedando, ¿no? Quedás enganchado con eso, hasta que de repente llamás, revisás y ves que algo capaz que no lo estás usando. Si todavía tenés cable, ¿no? Con el tema del celular, también hay varias cosas, ¿no? La primera es que esto es algo que tiene un impacto por muchos en la familia, porque muchas veces somos 4 o 5 en la familia, todos tenemos celular y todos tenemos esos contratos. O sea, no es solamente, ay, pero ¿qué cambia si me pierdo 300 pesos entre el contrato que tengo ahora y el otro? No, 300 pesos por 5 personas son 1.500 por mes, y en un año son más de 15.000 pesos, ¿no? Entonces, de alguna manera, revisar estas cosas nos puede generar un buen margen de ahorro. Lo mismo con el contrato de internet. A veces no es por una mala gestión nuestra, sino porque se actualizan los planes, o hay momentos también de mayor competencia, como se dio ahora también con esto de la portabilidad numérica, donde las empresas se esforzaron por ofrecer mejores planes, mayores rendimientos, y entonces ahí también podemos revisar a ver en qué estamos, ¿no? En el tema de las tarjetas de crédito, también, ¿no? Muchos decíamos, tengo 3 o más tarjetas, ¿no? Y eso obviamente implica un costo anual. Muchas veces tenemos un primer año libre, pero a partir del segundo año nos la cobran. Entonces, ¿qué deberíamos revisar ahí? Básicamente es ser que en el uso que le doy a esa tarjeta, de repente a mi segunda, a mi tercera o cuarta tarjeta, decir, che, yo en el año desconté más de lo que me cuesta el costo anual, o no, porque al final, si no, al final ese beneficio que yo creo que estoy usando, en realidad no lo estoy teniendo, se está yendo a pagar ese costo anual
de la tarjeta de crédito, ¿no? También con los temas de los servicios y las reparaciones, ¿no? El tema de, bueno, investigar primero, a ver a quién voy a contratar, si puedo tener, ¿no?, un servicio fijo, me conviene más o no, o algunas cosas incluso que son esas cosas que nos dejamos estar y decir, che, siento, viste, la cerradura que está mal, la heladera que viene mal, y capaz que justo se te rompe el sábado de noche y la tenés que arreglar y que sea un servicio de emergencia, y decir, bueno, a veces es mejor planificarlo con tiempo y ejecutar esa reparación y que nos quede pronto, y de alguna manera también poder no tener esos costos extra de decir, bueno, tengo un servicio nocturno, un feriado, un domingo de noche, lo que fuera, ¿no? Lo mismo con los contratos de los seguros que tengamos contratados, tenemos que revisar también, ver qué es lo que estamos usando y si realmente lo necesitamos o no. Entonces, conocer bien estos contratos es clave, usar estas tarifas, ¿no?, inteligentes en UTE, en Montevideo, que tenemos el sistema de transporte metropolitano también, ¿no? Muchas veces dice, ay, me la olvidé, pago no sé cuánto, y el boleto sale muchísimo más caro. Ahí depende de cada una de las plataformas de compañías de teléfono, por ejemplo en Antel, los números amigos, ¿no?, para hablar por celular o lo que fuera. El tema de la inclusión financiera también nos abrió un montón de posibilidades. Una de ellas es el tema de hacer pagos electrónicos para descontar el IVA, ¿no? Cuando pagamos con tarjeta de débito nuestras facturas, tenemos descuentos en el IVA que, como decíamos, capaz que 35 pesos por mes no es nada, pero en 6 facturas y a su vez en todo el año termina generando, ¿no? Tenemos el tema de los puntos, ¿no?, programas de fidelidad de los supermercados, farmacias, la nafta, en el caso de OCA los metros, ¿no?, donde también podemos acumular esos puntos que en definitiva ya lo estábamos consumiendo y después ver si nos rinde el cambiarlo, ¿no? También analizar si vale la pena usar esos puntos en ese momento y cambiarlos. Lo mismo con hacer compras en mayorista, tener descuentos por cantidad, ¿no? Hacer compras, en algún taller hace poco me decían, compras fuera de temporada, ¿no? Me decían, bueno, todos los años en septiembre o en agosto le compro la campera del año siguiente, o los campeones del año siguiente a mis hijos que están en edad escolar, ya más o menos estimo cuánto van a crecer, y les compro un talle más y demás, y ya lo tengo, ¿no? Entonces, lo mismo con los regalos navideños, ¿no? Podríamos decir, bueno, si en vez de esperar al 15 de diciembre tengo esa capacidad de adelantarme y hacerlo antes, además de que me voy a ahorrar varias filas y demás, voy a poder elegir, y seguramente pueda enganchar mejores precios, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que cuando ahorramos también buscamos del otro lado, la otra cara de la moneda es el tema de tener crédito, ¿no? Si yo no tengo el dinero disponible para comprarme estas cosas, ¿no?, si no logré ahorrar, muchas veces voy a lograr o a tener que recurrir al crédito, ¿no? Entonces, para hablar como de la definición, es una operación financiera en la que una persona o una empresa nos da un préstamo por una cantidad determinada a otra persona y esa persona se compromete a devolverlo, ¿no? Básicamente, si eso alguien nos presta, nosotros le decimos que se lo vamos a devolver y obviamente nos comprometemos en cierto plazo a que lo vamos a devolver, ¿no? Y hay préstamos sin intereses, como las cuotas sin recargo. Por ejemplo, la tarjeta, cuando te dice en 3 cuotas, en 6 cuotas, sin recargo, si yo pago en tiempo y forma, o sea, si no me atraso, si pago el total, es un préstamo con cuotas que no tienen recargo. Obviamente, si me empiezo a atrasar, sí empieza a aplicar el recargo. Y hay otros préstamos donde ya desde la firma del contrato nos plantean cuáles son esos intereses, y ahí también lo importante de poder nosotros comparar y ver qué opción es la que mejor nos funciona, y ahí después vamos a hablar de eso también. Entonces, una de las cosas que hablábamos primero era este tema de la tarjeta de crédito, que obviamente nos permite hacer compras online, hacer débitos automáticos, centralizar todos los pagos en una sola fecha. No es que todos los días estoy, ¿no?, ni con plata arriba, ni nada. Tiene una fecha de cierre, fecha de vencimiento, y ahí lo pago. Puedo acumular millas, puntos, metros, lo que sea. Tengo la información también en la web o en la app, que eso me ayuda también a ordenarme, pero tiene algunos riesgos, ¿no? Como la compra por impulso, ¿no? De esto de, bueno, ya lo tengo el saldo, muchas veces tenemos un saldo mayor de nuestra meta de gastos, ¿no? Esto que decíamos en la pregunta inicial, tengo una definición de cuánto es el tope que puedo gastar, y a veces juego con eso, con la tarjeta me paso de mi tope porque después le pongo cuotas y demás, pero tengo que tener en cuenta que en algún momento eso lo voy a tener que pagar, obviamente, y justamente hay un riesgo, un alto costo cuando se paga en forma parcial, ¿no? Cuando pago el mínimo, o más que el mínimo, pero no el total, o si pago fuera de fecha, ¿no? Si me atraso, me quedo 4 o 5 días atrás y demás, empiezo a tener intereses por eso, ¿no? Entonces, eso también es como súper importante poder
tenerlo en cuenta a la hora de manejar las tarjetas. Entonces, algunas recomendaciones para eso, bueno, puedo tener el límite de gasto mensual por mis posibilidades y no por el total del disponible. A ver, si tengo una buena capacidad de autocontrol, digo, me puedo quedar con ese disponible por si tengo alguna emergencia, pero sé que mi tope, ¿no? Si la tarjeta me dijo, te doy 50.000 pesos, yo digo, no voy a gastar más de 20.000 pesos por mes con esta tarjeta, ¿no? Entonces, eso es una opción, e incluso podemos hasta decirle al banco, quiero tener menos saldo, digamos, ¿no? Déjame en tal tope. Otra recomendación es poner la fecha de vencimiento cercana a la fecha de cobro, ¿no? O sea, si yo me obligo de alguna manera a pagar enseguida que cobré, es una buena herramienta también para poder salir de esos compromisos desde el principio. Ni que hablar esto de que decíamos de pagar el total, no tomar cuotas con recargo, en el sentido de decir, bueno, muchas veces nos dicen más de 6 cuotas o más de 12 cuotas tienen recargo. En ese caso, la evaluación que deberíamos hacer del precio es decir, bueno, ¿cuál va a ser el precio final que yo voy a pagar por ese producto si cuento ese recargo que me están proponiendo, ¿no? Entonces, ahí, porque muchas veces eso cambia también la ecuación, ¿no? Otra de las cosas que decíamos para no olvidarnos de pagar o para no atrasarnos en el pago es también ponerlo como en el débito automático. Entonces, yo tengo mi tarjeta de crédito que se debita automáticamente de mi cuenta del banco, ¿no? En la cuenta donde cobro el sueldo. Entonces, de esa manera me aseguro ya no atrasarme. Algunas veces yo lo empecé a hacer, la verdad, porque me pasaba algunas veces de olvidarme que llegabas o que no llegaba a la red de pagos, ¿no? Al Hábitat, al red pagos, y terminé poniéndolo como en débito automático y es mucho más eficiente, ¿no? Lo que decíamos, esto de evaluar la cantidad de las tarjetas, principalmente por ese tema del costo anual, ver si lo voy a recuperar en beneficios, lo que voy a pagar de costo anual. Y esto, ¿no? Muchas tarjetas nos van a ofrecer y nos van a llegar y la puedo tener y un año gratis y lo que fuera. Bueno, pero sí está bueno esto, ¿no? Elegirlas vos las tarjetas en vez de que ellas te elijan a vos, ¿no? O sea, decir cuáles son las tarjetas que quiero tener o las que necesito, las que voy a aprovechar esos beneficios. Y hablábamos hoy del tema de los créditos, que obviamente el crédito, digamos, si uno puede tener esa reserva y esos fondos, es más sano, digamos, no estar endeudados, no tener ese crédito. Bueno, porque muchas veces terminamos pagando intereses por eso, ¿no? Entonces no rinde tanto desde ese lugar. Obviamente hay gastos como la compra de una vivienda, ¿no? Una compra de un auto, que de repente decimos, bueno, tengo que sacar un crédito hipotecario, un crédito automotor. Pero hay algunas claves que tenemos que evaluar a la hora de tomar el crédito. O sea, si ya estamos en ese baile de tomar crédito, los temas a ver serían la tasa de interés, ¿no? Que además todas las financieras y bancos y demás están de alguna manera obligados a ponerlo y explicitarlo, ¿no? Esto que es la TEA, la tasa efectiva anual. Entonces tengo que ver cuál es esa tasa. Pensar nosotros cuál es el bien o el servicio por el que me estoy endeudando, ¿no? Y también entender que muchas veces los bancos, las financieras también tienen préstamos específicos para cada uno de esas necesidades, ¿no? Entonces también ajustar también al paquete, digamos, del pido el préstamo para lo que yo quiero realmente comprar, porque muchas veces eso también ayuda y cambia en las condiciones o en los intereses que tienen. Y una cosa fundamental es pensar nosotros qué seguridad futura voy a tener para poder pagar eso, ¿no? Es como si te dijera, bueno, hoy saco un préstamo, digo, bueno, voy a pagar, no sé, para mi casa, 30.000 pesos por mes de cuota, pero bueno, ¿qué pasa si yo algunos meses me quedo sin trabajo, mi pareja se queda sin trabajo, llego a pagar esos 30.000 o no? ¿Cómo me impactaría pensar en esas cuestiones de la seguridad financiera futura? Entonces, cuando hablábamos de la tasa de interés, la tasa efectiva anual, es la tasa que pagamos por esa unidad de tiempo, digamos, ¿no? Por cada unidad de capital. Es una medida obligatoria que decíamos que tienen que brindárnosla. Entonces es una forma que nos facilita el comparar entre las distintas tasas. Pero hay algunos temas que también tendríamos que mirar en esto, y como además en algunos nos dicen, bueno, te presto 15.000, en otros 20.000, en otros 30.000, y en algunos te dicen en 6, en 10, en 18 cuotas, nosotros lo recomendable sería que entre todas las opciones que estemos considerando, nos sentemos a analizar, a hacer un cuadrito como este para ver cuál es el préstamo que nos conviene más o en lo que más se adapta a nuestras necesidades y posibilidades, ¿no? En este caso está como el ejemplo, es el mismo monto de capital con la misma tasa, pero cambiando la cantidad de cuotas en las cuales yo estoy comprometiéndome a que la voy a devolver ese préstamo de los 15.000 pesos. Y por ejemplo, ¿no? Si yo dijera en 6 meses, me va a quedar una cuota de 3.125,
y en total voy a pagar 18.750 pesos. Si yo ese préstamo en vez de 6 meses lo hago en un año, la cuota va a ser de 1.875 por mes, o sea, va a ser más baja, pero el total que yo voy a pagar por ese préstamo va a ser 22.500, y en el caso de hacerlo a 2 años, voy a pagar 1.250 pesos por mes, pero el total de lo que me va a costar es 30.000, o sea, me va a costar el doble de lo que yo recibí. Evidentemente, a mayor plazo, la cuota mensual es menor, pero el costo total por los intereses es mayor, ¿no? Entonces, como les decía, esto está hecho con un ejemplo súper sencillo. Imagínense cuando movés distintos montos, distintas tasas y distintos plazos, es recomendable poder hacernos esta planillita y ahí evaluar qué es lo que queremos cuando tenemos que sacar un préstamo, ¿no? Y este concepto de la seguridad financiera futura, también, ¿no? Muchas veces nos planteamos en el presente, la pandemia en eso nos dio varias herramientas de decir, no todo lo que parecía tan seguro terminó siendo tan seguro. Bueno, ¿cuál va a ser mi seguridad financiera futura? Sobre todo cuando me estoy endeudando a mediano y largo plazo. Y bueno, y obviamente teniendo presente que tengo que tener un presupuesto relativamente equilibrado como para poder llegar a pagar esas cuotas, ¿no? Y si tengo algunos incidentes o algún gasto extra o lo que fuera, tratar de llegar, ¿no? Entonces, lo ideal sería poder salir de este círculo, ¿no? De estar pidiendo préstamos, sino que tener nuestros propios fondos para poder recurrir a eso cuando tenemos necesidades o cuando queremos concretar alguna adquisición, ¿no? Entonces vamos a hablar también de este concepto que es la salud crediticia, que es, bueno, cómo manejamos estos créditos y cómo lo fuimos pagando a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros todo el tiempo, ¿no? Si tenemos nuestras tarjetas de crédito, tenemos préstamos y demás, estamos dentro del sistema financiero y lo que se ve ahí es todos nuestros movimientos, ¿no? O sea, lo positivo cuando cumplimos y lo negativo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de esto de, estoy en el clearing cuando solamente estoy en una situación negativa, cuando estoy endeudado, cuando no estoy pagando, pero en realidad nosotros tenemos un historial que va también por todas las veces que hacemos las cosas bien, digamos, que pagamos en tiempo y forma. Y eso nos rankea a nosotros como clientes, como consumidores del sistema financiero, y también implica qué tipo de préstamos o a qué tasas nos van a dar, ¿no? Entonces también, por eso la importancia de tener una buena reputación dentro del sistema financiero. Eso también, si ustedes lo quieren chequear, tanto dentro de la plataforma de Equifax se puede pedir para pagar un reporte de mi situación financiera, y si no, también a través del Banco Central hay una plataforma también gratuita donde vos te registrás y con la cédula también podés ver en qué estatus estás, ¿no? Y una de las cosas importantes también en esto es tener cuidado de salir de garantes. Es la típica es cuando, bueno, no sé, si alguien quiere comprar algo, yo le digo, bueno, yo te pongo mi casa en garantía o te pongo mi sueldo en garantía o te doy, ¿no? En realidad lo que estamos diciendo ahí es que si esa persona no cumple, yo voy a responder por él, ¿no? Entonces, la verdad es que nadie, vamos a partir de la base que nadie tiene la mala intención de decir, che, te pongo de garantía y sé que no voy a pagar. Pero pasan cosas en la vida, como decíamos, y si no podemos ni siquiera asegurar sobre las nuestras, menos sobre las de los demás, aunque sean gente de nuestra extrema confianza, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de salir de garantes. Una de las cosas sería pensar como decir, bueno, que la verdad si a esa persona le pasa algo y no puede responder, es ver si yo tengo el patrimonio o la soltura como para poder responder sin que eso me afecte a mí, ¿no? Digamos, o sea, solamente digo, bueno, te lo termino como regalando, cediendo, o yo lo pago para que esa deuda no aumente y después me lo vas dando de otra manera, ¿no? Pero tenemos que pensar que la gente puede no llegar a pagar en tiempo y forma. Entonces, alguna otra cosa que vamos a hablar también es sobre el tema de las inversiones, ¿no? Que me parece que es súper interesante también, porque es decir, bueno, si nosotros logramos tener cierto capital, cierto margen, cierto ahorro, podemos también plantearnos en inversiones, ¿no? En invertir ese capital para que no pierda valor, para que se multiplique. Muchas veces se usa como una frase que el dinero trabaje por nosotros, de alguna manera, ¿no? Bueno, para buscar que eso no pierda rentabilidad, ¿no? Entonces, si hablamos como de definición, como empezamos siempre en cada uno de los bloques, diríamos, bueno, es la acción de poner el dinero que tenemos, que lo tenemos en efectivo, en un activo financiero, en un bien o en un proyecto determinado para obtener cierta rentabilidad, ¿no? Si yo quiero sacar rentabilidad de ese dinero que sé que por el momento no necesito, no voy a usar, o que quiero que de alguna manera crezca, ¿no? Entonces, en esto también hay algunas claves a tener en cuenta.
apostar a mayor rentabilidad implica tener un mayor riesgo, ¿no? Porque acá hay tres elementos. El riesgo, ¿no? Que es qué chance hay de que esa promesa, esa rentabilidad que se promete se cumpla. La rentabilidad, que es justamente cuánto voy a ganar por esa inversión que acabo de dejar. Y la liquidez, que es qué facilidad o qué chance tengo de recuperar esa plata, de salirme si lo necesito, ¿no? Muchas veces las inversiones implican que obviamente uno le tiene que dar esa plata a alguien para que lo administre o uno la va a depositar en un proyecto y de alguna manera, bueno, si yo me comprometo, che, tomá, te presto esta plata o pongo para abrir una pizzería, evidentemente yo si mañana la necesito no es que puedo cerrar la pizzería, venderla y en 2 minutos recuperarla, ¿no? Si me compro una casa para alquilar, tiene un cierto tiempo en el cual yo puedo volverla a vender, recuperarlo y ver qué hago con esa plata. Entonces, eso sería la liquidez. ¿En cuánto tiempo puedo hacerme de ese dinero si yo lo llego a necesitar? Pero hay un primer paso que vamos a tener en esto que es definir tu perfil de inversor, es decir, qué riesgo estoy dispuesto a correr. Entonces, todas las plataformas que nos ofrecen inversiones, ¿no? Todas las empresas en las cuales podemos hacer esto, nos invitan a poder completar ese perfil del inversor que nos plantea distintas situaciones y preguntas y ver si somos, digamos, inversores más moderados, somos inversores promedio, somos inversores más arriesgados, o sea, cuán dispuestos estamos a arriesgar, cuán dispuestos estamos a que no se cumpla esa promesa de rentabilidad, cuánto estamos dispuestos a perder incluso, por lo menos momentáneamente, ¿no? Muchas veces pasa, por ejemplo, con el tema de las acciones, que hay gente que dice, bueno, compro una acción y eso puede bajar porque baja en la bolsa y demás, y ahí en ese momento se salen. Entonces, de repente es como el peor error, ¿no? Porque te saliste en un momento que estaba bajo, capaz que compraste caro, y te querés salir, ¿no? Entonces, bueno, una de las claves es tratar de decir, bueno, qué paciencia, qué permeabilidad voy a tener ante esto para que si baja mañana pueda esperar un poquito a que vuelva a subir, ¿no? Entonces, esto del perfil del inversor es súper, súper importante también. Entonces, ¿en qué podemos invertir? Obviamente podemos invertir en un emprendimiento propio. Yo digo, bueno, con este capital que tengo voy a desarrollar un producto o un servicio, me voy a poner a emprender y me voy a poner a trabajarlo, digamos, ¿no? Para que, o contratar personas, y voy a liderar ese proyecto para desarrollar ese emprendimiento, ¿no? En eso uno puede esperar que los márgenes claramente sean mayores, pero va a implicar mi acompañamiento, mi seguimiento, mi esfuerzo, ¿no? De alguna manera de estar atrás de eso, entonces yo voy a tener que también evaluar también cómo me va con eso, ¿no? También puedo asociarme al emprendimiento de otra persona, ¿no? Ahí tengo el riesgo de decir, bueno, desconozco, no sé cuál es la situación o cómo va a ser la gestión, ¿no? Cuáles son los resultados que está teniendo, ¿no? Tratar de entender bien si realmente funciona y cuál es el riesgo que estoy asumiendo. Después, los bancos, ¿no? Las empresas del sistema financiero también ofrecen, ¿no? Los plazos fijos, letras, bonos, hay distintos instrumentos ahí en los cuales también uno puede invertir, poner el dinero y de alguna manera también recuperar o obtener una ganancia, comprometiéndose a que durante 30, 90, un año no lo voy a sacar ese dinero, no lo voy a necesitar y me dan intereses por haberlo dejado en depósito ahí. Bueno, en pesos también tenemos en Uruguay el tema de la unidad indexada, ¿no? Para obtener una cuenta en unidades indexadas donde vamos poniendo esa plata, ese sobrante en pesos, y la unidad indexada se va actualizando de alguna manera y por lo menos nos protege contra la inflación. Básicamente, ¿de qué se trata esto? Que si yo hoy tengo 10.000 pesos, me puedo comprar cierta cantidad de cosas. Ahora, 10.000 pesos dentro de 6 meses van a valer menos. Básicamente me voy a comprar como lo que si él me comprara con 9.000, digamos, ¿no? Porque tenemos una inflación de entre el 8, el 9, 10% que evidentemente se refleja también en los aumentos de los precios de las cosas por el aumento de los salarios, los costos, las importaciones, depende de un montón de cosas, ¿no? Depende de lo que esté comprando. Entonces también tratar de proteger nuestro dinero, ¿no? O sea, si yo tengo hoy plata en el banco, si yo logro de alguna manera invertirlo, lo que hace es que se proteja hacia el futuro, ¿no? Que yo tenga cierta capacidad de que no pierda valor por lo menos, ¿no? Puedo tener también propiedades para alquilar o productos para alquilar, ¿no? Y dar un servicio en base a eso, tener cierta rentabilidad por algo que yo tengo, que obviamente eso implica que también muchas veces, si es una casa, muchas veces se va valorizando también con el paso del tiempo,
un poco, y por el otro lado tengo una rentabilidad segura todos los meses, siempre que lo tenga alquilado y que tenga buena rotación, lo puedo también recibir desde ese lugar, ¿no? Entonces, obviamente podemos estar en contacto con los bancos para ver esto, ¿no? Desde los plazos fijos, instrumentos de banca ejecutiva, como por ejemplo los bonos, letras de regulación monetaria, obligaciones negociables. Ahí hay otras propuestas de UTE, Conaprole, de Duxa, donde se llama a pequeños emprendedores a que depositen ese dinero y comprometen una tasa y un cierto plazo de tiempo, como estábamos diciendo. Y bueno, tenemos que ver en cada uno de estos bancos o cada una de estas ofertas cuáles son esos requerimientos mínimos, ¿no? Desde el monto mínimo para entrar, cuáles son los requisitos, cómo es el contrato, cómo puedo hacer si me quiero salir, ¿no? Todo ese tipo de cosas son súper importantes a tenerlas en cuenta y, como decía, comparando con nuestro perfil de inversores. Pero para darles un ejemplo, ¿no? De una letra de regulación monetaria, ¿no? Esto lo hice hace pocos días, o sea que hoy, por ejemplo, te dan una tasa efectiva anual de un 8,34%, ¿no? Entonces, si yo le presto de alguna manera, ¿no? Yo deposito ahí 100.000 pesos, digo, estos 100.000 pesos no los voy a usar por estos 30 días, voy a ganar 459 pesos por interés, ¿no? El banco me va a debitar 99.540 y dentro de un mes me va a devolver a mi cuenta esos 100.000 pesos. Entonces, yo en ese mes, esos 459 pesos obviamente no los hubiera ganado, digamos, ¿no? Lo mismo, hice otra simulación a un año, por ejemplo. Ahí aumenta el valor de la tasa, pasa de 8,34 a 9,84, y lo que yo estaría ganando por intereses serían 8.000 pesos. O sea, si yo hoy tengo 100.000 pesos que no estoy usando y sé que no los voy a precisar, los pongo a un año en una letra de regulación monetaria y gano, de alguna manera, esos 8.000 pesos, que por lo menos, como decíamos, me protegen contra la inflación. Me permiten, de alguna manera, tener cierta rentabilidad que si no, no iba a tener si yo lo dejaba en mi caja de ahorros, ¿no? Entonces, les había prometido también que al principio íbamos a hablar, por lo menos un poquito para comerciantes y emprendedores también, ¿no? Algunas recomendaciones súper básicas, pero que siempre está bueno como repasarlas, ¿no? La primera es conocer muy bien nuestros números. Así como dijimos en el presupuesto familiar, entender bien claro ingresos, egresos, los gastos, las distintas fluctuaciones de las cosas, cómo voy performando. Bueno, en el caso de un negocio, muchísimo más, ¿no? ¿Cuáles son mis ventas, los costos que tengo? ¿Cuándo llego al punto de equilibrio? O sea, ¿cuándo cubro los gastos a partir de las ventas? Y que uno entiende que a partir de ese momento tengo el margen, ¿no? Incluso, obviamente, si tengo varios productos, entender los distintos productos, cómo performan, ¿no? Después hay un tema que para los pequeños emprendedores es fundamental, que es darle valor a nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces cuando uno empieza con un proyecto, dice, calculo, compro materiales, los vendo, le pongo un precio, y me quedo con esa diferencia. Pero muchas veces pasa que el emprendedor pequeño no se asigna, por ejemplo, un salario, o ni siquiera cuenta, decir, bueno, lo estoy haciendo de 9 de la noche cuando llego del trabajo y se duermen los chiquilines hasta las 2 de la mañana. Le estoy dedicando esas 3 horas todos los días. Y digo, bueno, eran 3 horas que igual las tenía. Bueno, pero 3 horas que estás dejando de dormir, de descansar, de estar con tu familia, de un montón de cosas. Entonces, ponerle un valor a ese tiempo también es súper importante y es clave para poder calcular esos números que decíamos de cuáles son nuestros costos, por ejemplo, de producción, de dedicación y demás. Otro de los ejemplos que también es importante es la depreciación de los bienes, ¿no? Un claro ejemplo podría ser en el caso de una persona que hace Uber, ¿no? Esto es decir, bueno, pongo el auto, igual el auto ya lo tenía. Está bien, pero capaz que vos antes hacías 40 kilómetros por día en tu auto y ahora estás haciendo 200 kilómetros por día, ¿no? Entonces, vos un auto capaz que lo podías tener 10 años, en un Uber capaz que lo tenés 5, y a su vez vas a tener que cambiar más rápido las ruedas, más rápido lo vas a llevar al service, ¿no? O sea, ¿de dónde va a salir toda esa plata, ¿no? Mucha gente como que confunde eso y dice, bueno, pero el auto ya lo tenía. No, estás usándolo más que lo que usabas antes, le estás dedicando más tiempo, ¿no? Lo mismo si yo tengo un emprendimiento en mi casa y digo, bueno, tengo la luz, tengo el agua, tengo internet, todo esto que sale de mi casa. Bueno, ¿cómo puedo también considerarlo también en los cálculos y decir, bueno, parte de los gastos de energía en mi casa van a salir del emprendimiento? Me acuerdo de un amigo que cocinaba tartas, ¿no? Y las vendía, era el hijo, y decía, bueno,
el emprendimiento va bárbaro, pero en realidad el horno era eléctrico y a la persona le subió al triple el costo de la energía eléctrica, ¿no? Entonces es súper importante eso tenerlo en cuenta y ver de dónde va a salir. Lo mismo pasa con los fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, yo cada tanto voy a tener que estar cambiando, las máquinas tienen un precio de venta según el uso, pero a su vez cada tanto la voy a estar cambiando, ¿no? Entonces decir, bueno, voy a separar un poquito para invertir en equipamiento. Si fuera el Uber, para cambiar el auto, si fuera el fotógrafo, para cambiar la cámara de fotos, ¿no? Una cosa que es muy importante y que realmente muchas veces es la causa del cierre de muchos emprendimientos, es el flujo de fondos, ¿no? Que sería como cómo van ingresando las cosas, ¿no? Cuando yo recibo dinero y cuando me comprometo a pagar, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, yo recibo hoy una mercadería y pago a 30, 60 días, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí tengo cierto margen, la cosa es que yo lo que voy cobrando todos esos días lo tengo que ir guardando para ese momento, ¿no? Porque si yo cobro todos los días y eso va para mi casa o va para mi cuenta, de alguna manera, cuando yo llegue a esos 30, 60 días voy a tener un montón de plata que pagar y capaz que no la estoy reservando, ¿no? Incluso en eso, el otro consejo con el tema del flujo de fondos que es fundamental es el separar las cuentas, ¿no? Que estaba puesto ahí me lo salteé. Esto de decir, bueno, es muy importante tener una cuenta del emprendimiento y una cuenta personal, ¿no? Entonces, por esto que decíamos, para no confundirlos tanto, de decir, ay, ¿cuánto tengo yo y cuánto tiene el emprendimiento? ¿Cómo me está yendo? ¿No? Como que nos facilita pila. Ahí puede ser desde dos lugares. Una es el pedir en el mismo banco, decir, bueno, si tengo este número de cuenta, asigname uno más y yo todos los meses cuando cierro el mes me transfiero a mí, ¿no? O ese margen, o me transfiero mi sueldo, el sueldo que me asigné valorizando mi tiempo, o las dos cosas. O lo separo y lo muevo para otro banco, o lo pongo para invertir, o lo que sea, ¿no? Pero el tema de tener las cuentas separadas y claras es fundamental. Después, el tema de buscar un mentor, ¿no? Nosotros que estamos en la red, el ecosistema emprendedor, ¿no? Muchas veces hablamos de la importancia de apoyarte en las personas que pueden tener más experiencia, que lo pueden ya haber vivido, que saben más de lo que vos tenés que hacer, ¿no? Entonces, buscar tu mentor, ver, che, ¿no? Y si tengo un kiosco, decir, voy y hablo con un kiosco más grande, ¿no? Voy y hablo con un colega que conozco de las reuniones. Si a lo que me dedique, pensar quién me puede dar una mano, puede ser en el mismo rubro o en otro, pero gente que tenga más experiencia, que me pueda dar sus palabras y que eso muchas veces no solamente desde el lugar de la contención, del apoyo, de no sentirme solo, sino también desde los consejos que me pueda dar, me puedan hacer ganar mucho tiempo y mucha plata, ¿no? Porque si me equivoco menos, ahorro tiempo, tengo más tiempo para dedicarle a mi proyecto. Y también apoyarnos en las redes y los recursos, ¿no? Como esto que decía, el ecosistema emprendedor, hoy hay un montón de agencias, ¿no? Como la agencia de desarrollo, la agencia de innovación, que dan apoyo para emprendedores. Hay distintos planes y recursos a los que uno puede recurrir, sobre todo cuando tiene un componente de innovación, cuando uno quiere desarrollar el emprendimiento, va a generar trabajo y demás. Y en recursos también tecnológicos, ¿no? Muchas veces esto que decíamos, bueno, si yo hago las cosas como medio manual y demás, me termina siendo de alguna manera una oportunidad de optimizar cosas con la tecnología que me pueda funcionar. Entonces, uno de esos ejemplos es el tema de Oca Comercios, ¿no? Que tiene una plataforma para los comercios donde vos podés ver, y después obviamente chequean con la gente de Oca en los detalles, ¿no? Pero esto de puedo ver mi tablero histórico de ventas, puedo ver cuál es el ticket promedio, cómo vengo vendiendo, tengo reportes también de los detalles de cada venta, en qué tipo de tarjetas se dieron, las facturas, tengo un calendario de cobros, ahí la conexión con el flujo de caja, ¿no? Puedo incluso cobrar por anticipado las ventas. Bueno, cada uno tendrá que ver también en qué puedo yo apoyarme para, de alguna manera, aprovechar estas herramientas que nos facilitan la gestión. Ahí va, ahí apareció la otra imagen que me había quedado colgada. Y bueno, y voy a dejar también algunas cositas para profundizar, ¿no? Nuestras finanzas son como un semáforo, en definitiva, ¿no? O sea, tengo que, si estoy en rojo, ¿qué tengo que hacer? Reducir mis gastos, organizar mis deudas, o sea, clarificarme muy bien y pensar en cuáles pueden ser esos nuevos ingresos que yo pueda generar. Si estoy en amarillo, controlar las cuentas, o sea, hacer ese doble clic, hacer el presupuesto, ver los ingresos, ver los gastos, pensar si puedo generar algún recorte, ¿no? De esa parte que veíamos en el ahorro, y reservar esa previsión para emergencias también sería súper importante, porque siempre nos pueden pasar cosas
Y si estoy en verde, ¿qué digo? Bueno, guardo para imprevistos, ahorro para esos objetivos e invierto, ¿no? Para que ese dinero no pierda valor. Y como sé que mucha gente también quiere profundizar en estos temas, voy a dejar algunas recomendaciones. Hay un podcast, por ejemplo, que se llama Neurona Financiera, que habla de estos temas, ¿no? De cómo el dinero o las finanzas, el manejo de nuestras finanzas nos pueden ayudar a sentirnos mejor en relación a esto. Hay un podcast que se llama El Club del Inversor, que de lo que habla es de oportunidades de emprendimiento, inversión y demás, para ver otras cosas, un montón de cosas más que se podrían hacer que hoy no llegaba a comentarles. Hay una web que se llama Mi Dinero, Mi Problema, que tiene varias herramientas también para calcular, por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿con qué jubilación quiero tener o cuánto voy a gastar cuando me vaya a jubilar? ¿Cuánto debería ahorrar antes para poder tener una seguridad financiera? Y hay otras cosas que pueden ver ahí. Y hay algunos libros para los que les guste leer, uno conectado con este que se llama Mi Dinero, Mi Problema, o Neurona Financiera de Rodrigo Álvarez, que también está en su versión libro. Entonces, lo que me gustaría ahí preguntarles es, bueno, ¿qué se llevan hoy, no? O sea, esto de que muchas veces nos hace reflexionar, pensar, participar, cosas que pueden ser de alguna manera básicas, pero que también podemos verlas. Así que bueno, ahí, si ustedes quieren, pueden, creo que pueden comentar desde el chat. Y también vamos a recibir de parte de Oca, también van a tener una evaluación y le vamos a compartir también la presentación. Así que bueno, esto era un poco lo que tenía para compartir. De mi parte les agradezco muchísimo. Bueno, Ahí sí. genial, Ahí genial, hay Pablo. dos participantes que levantaron la mano. Vale. Florencia, ahí podés hablar, Florencia. Tengo a Inés también y a Raquel. Si Florencia todavía estás por ahí. Sí, ¿se me escucha? Sí. Ah, ¿qué tal? No, que tengo desactivado, no puedo chatear ni mandar No mensajes. se que puede, no está habilitado. No Quería dejaba mandar. agradecer. Bueno, muchas gracias. ¿Te fue útil por ahí? Sí, No sí, está sí, bárbaro. habilitado Sí, el sí. chat, no nos permite escribir. Perfecto. Ahí, bien, bien, bien. Bueno, ¿alguien más que quiera lo podemos hacer así, comentando un minutito? Raquel o Inés, ¿quieren decir algo? Sí, yo sí. ¿Dónde se Adelante. encuentran esos libros? No te entendí esa parte. Bueno, los podcasts están, por ejemplo, en Spotify y los pueden encontrar por ahí. La herramienta de Mi Dinero, Mi Problema es una herramienta web, o sea, entran online. Y los libros en las librerías, digamos, en cualquier librería. ¿Podés poner la placa de nuevo y le hago captura de pantalla? Sí, Pues no me dio el obvio. tiempo. Sí, claro. Espérate que te pongo acá. Voy para atrás. Ahí estoy poniendo. Así les quedan también esos. Bueno, si alguien más quiere decir algo, por ahí los puedo ver. ¿Llegaron a hacer la captura? Sí, espera que me fijo a ver si quedó. Dame un segundo. Tenemos unos participantes. Ahí. Tengo a Rodolfo y Roberto. Rodolfo. Hola, bueno, yo primero que nada agradecerte, muy buena la información. Y quería recomendar también lo que tú decías ahí del post de Neurona Financiera, que está muy bueno y es muy útil. Yo justamente lo empecé a escuchar hace un mes y algo y me sirvió mucho para darme cuenta de un montón de errores que estaba cometiendo, que muchos de ellos tú los remarcaste hoy, y uno de ellos era no llevar un presupuesto mensual, y como también tengo varias tarjetas, llegó un momento que estaba gastando a futuro más de lo que iba a generar. Y pude detener la rueda a tiempo, pero esto me sirvió muy útil para reforzar esos conocimientos y también para alguna cosa más a tener en cuenta. Así que muchas gracias. Bueno, un placer, Rodolfo. Gracias a vos por participar. Y teníamos a Roberto también por ahí. Sí, o ya bajó la mano. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. La verdad que me encantó compartir con ustedes esta tarde y a las órdenes también, tanto de forma personal como desde SEM. También les voy a dejar ahí el contacto, lo pongo de vuelta para mi mail ahí, marrochep@gmail.com, o estoy en Twitter y en LinkedIn también, que me pueden encontrar en pmarroche, y a la fundación, porque esto también lo trabajamos con talleres para jóvenes y demás, bueno, centros educativos o adolescentes que les pueda interesar. Nos pueden encontrar en desem.org.uy o en las redes sociales buscando DESEMJA como usuario, DESEMJA,
y ahí estamos también. Así que bueno, a las órdenes, gracias a los amigos de OCA por la invitación y encantado de poder compartir cuando quieran de nuevo. Gracias. Bueno, muy bien, Pablo. La verdad que espectacular. Creo que fue muy concreto, muy claro, muy aplicable al día a día de la finanza de cualquiera de nosotros. Gracias a todos por participar del webinar con Pablo. Vamos a seguir con este ciclo de charlas de parte de OCA, siguiendo con nuestra contribución a la educación. Ya se van a ir enterando a través de nuestras redes los próximos temas que vamos a tratar. Gracias, Pablo, nuevamente, y a DECEM por el tiempo y por la charla. Gracias a todos. Un placer, un abrazo. Estamos bien. Chau, chau.